Es lo de siempre, ¿no? El cisne negro, si se puede o no predecir. El cisne negro es impredecible, por definición, ¿no? Claro. Pero que sea impredecible no quiere decir que sea indetectable. Son dos cosas diferentes. Fíjate que nosotros predecimos miles de acciones al día, ¿no? Es decir, en todos los mercados, índices, forex, en función de los datos fundamentales que presenta una empresa, podemos hacer predicciones cuando presenta esos datos a 14, 28 y 61 días, con más de un 75% de éxito en la predicción. He invitado a este podcast a Juan Luis Fernández. ¿Por qué? Porque tiene una empresa de inteligencia artificial orientada a inversión y además es profesor de la Universidad de Oviedo, por lo tanto tiene bastante expertise en cuanto a inteligencia artificial y quiero que nos explique cómo lo hacen o cómo aplica la inteligencia artificial en el mundo financiero, además cómo crean los sistemas de trading, cómo analizan, cómo lo están aplicando dentro de la industria, también para que nosotros nos podamos nutrir de eso. Espero que les saques mucho partido a este episodio y nada más me despido. Decirte también que estoy compartiendo, bueno, llevo bastante tiempo compartiendo, lo que pasa que no lo suelo comentar por aquí, contenido de la newsletter, por lo tanto si quieres estar atento sobre trading algorítmico, aprender sobre, bueno, pues diferentes tips que voy soltando día sí y día no, sobre la newsletter, te la dejo en la descripción, puedes apuntarte ahí y ahora sí, vamos con el podcast. ¿Qué tal, Juan Luis? Juan Luis Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por estar Oh, contigo, por invitarme. nada, gracias a ti. Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, vamos a hablar también de inversión y me resulta muy curioso tu perfil, por eso también quería que pasaras por aquí por el podcast, porque eres una persona que divulga contenido, o sea, eres profesor de la universidad, ¿no? Pero que Ujú. a la misma vez has creado un proyecto sobre lo que divulgas, que es algo bastante complicado porque yo lo he vivido como un poco de dentro, la parte de la aplicación práctica, no todo el mundo lo lleva a cabo, como decía Nassim Taleb, pues ese skin the game, ¿no? Ujú. En tu caso, ¿cómo has aterrizado en el mundo de la inversión, ¿no? Bueno, el mundo de la inversión siempre me interesó desde hace muchos años, ¿no? Ya desde el año 2014, después de la vuelta de Estados Unidos, vi que las series financieras plantean muchos problemas matemáticos, ¿no? Son datos abiertos porque, bueno, se pueden acceder al mercado de manera muy sencilla, ¿no? Y además, bueno, pues oye, el tema de decir, bueno, si soy capaz, yo soy experto en problemas de incertidumbre y problemas de optimización, y siempre dice, si soy capaz de diseñar algoritmos para ganar un poquito más la libertad financiera, mejor que mejor, ¿no? Entonces empecé de manera particular, nunca investigué ni publiqué sobre finanzas en mis líneas de investigación, empecé en el año 2014, ¿no? Y en el año 2015, el CEO de StockFin, el que hoy es CEO y cofundador, soy cofundador yo también de StockFin, Lucas Fernández, era estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en Francia, en el Anser IB Batmeca, y me planteó que necesitaba hacer unas prácticas para poder seguir estudiando en Francia, ¿no? Entonces yo le dije, oye, mira, acabo de empezar con temas de finanzas, ¿por qué no haces las prácticas vamos a un poquitito a revisar todas las cuestiones del análisis técnico, modelos predictivos? Ya digo, más bien era una ambición académica, ¿no? Y la Ujú. verdad que salió muy bien, le encantó. Esto estamos hablando del año 2015. Claro, él era jovencito, por entonces debía tener 20 años, era un estudiante muy poco maduro, ¿no? Empezaba, ¿no? Y unos años más tarde, pues él terminó su máster, terminó su tesis doctoral en técnicas de inteligencia artificial en Grenoble, ¿no? En Francia, ¿no? Y nos volvió a unir la pandemia. En el año 2020 llega la pandemia, él estaba a punto de presentar su tesis doctoral y ya ves que durante 2 años estuvimos completamente cerrados, ¿no? Entonces aprovechamos ese impasse para decir, oye, pues mira, aquello que habíamos empezado y que yo había seguido de manera particular, ¿por qué no lo retomamos y hacemos de eso una empresa que sea de éxito, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, o siempre tuvimos en cuenta que nosotros queremos no solo lucrarnos personalmente de aquello que investigamos, sino que también que lo que hagamos tenga un impacto social positivo en la sociedad. Y eso es un poquitito, en resumen, la historia de StockFink, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuál eran las áreas en las que antes estabais estudiando antes de las finanzas? Bueno, mira, yo siempre trabajé mucho en análisis de incertidumbre. De hecho, tengo 2 patentes americanas que hice durante
mi estancia en el año 2008 hasta el 2010, fui profesor invitado en la Universidad de Berkeley, primero para un año sabático, luego me contrataron en el 2009-2010 y estuve trabajando en la Universidad de Berkeley, la verdad, en la Universidad de Stanford y también en el Lawrence Berkeley Lab, ¿no? Donde Oppenheimer inventó la bomba atómica, ¿no? Entonces trabajaba sobre problemas inversos, que es ingeniería inversa, problemas de optimización, aplicados a la industria petrolífera, ¿no? Yo, pese a ser catedrático de matemáticas, vengo del mundo de la exploración petrolífera. Me formé hace muchos años en Francia, en el Instituto Francés del Petróleo, también estuve en Inglaterra investigando, ¿no? Entonces les interesaba mucho el concepto de lo que se llaman smart fields, campos inteligentes, cómo poder hacer que optimizar un campo de petróleo, ¿no? De manera que tengamos rendimiento económico no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar que eso son problemas muy complejos, altamente dimensionales, ¿no? Y luego donde la incertidumbre en todas las variables es importantísima, ¿no? Entonces vengo de problemas geológicos, por así decirlo, ¿no? Pero desarrollé técnicas matemáticas para problemas complejos y altamente dimensionales. Por así decirlo, las técnicas son agnósticas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces llegáis a StockFink y ¿cuál es el reto aplicando todo esto a las finanzas o el problema más grande con el que te has encontrado, por así decir? Bueno, el reto es hacer que diseñemos un producto que sea válido, que tenga un market fit y que nuestros usuarios tengan la confianza para guiarse con estos sistemas expertos de ayuda a las tomas de decisiones financieras, ¿no? Y que ellos ganen la libertad financiera. No es solo un reto tecnológico, es también un reto por parte de la visión hacia los usuarios. Claro, las series financieras son complejas, ¿no? Porque son series altamente dimensionales, no sabemos muy bien una acción, se trata de predecir el futuro, ¿no? Es decir, cuál va a ser la cotización de esta acción en una temporalidad dada, ¿no? La temporalidad puede ser de microsegundos, ¿no? Y entonces se habla de high frequency trading o puede ser de cuestiones de días, semanas o más a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema de incertidumbre es muy grande. ¿Cuáles son las variables principales, ¿no? Que tú tienes que ver en la acción y en lo que rodea la acción para poder decir que esta acción va a tener, es estimar su rango de variabilidad y decir cuándo va a ser o no una buena oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poquitito el saber muy bien extraer la información de todo lo que rodea las acciones. Y cuando digo la información, no es solo los precios, es las noticias, es el tema, por ejemplo, de ver cómo los valores fundamentales de la acción pueden o no influenciar su cotización a nivel de varios meses, ¿no? Claro, cuanto más aumentemos el tiempo de predicción, la incertidumbre va aumentando, ¿no? Es mucho mayor. Cuanto más reduzcamos el tiempo, la incertidumbre es más limitada, ¿no? Y por lo Ajá. tanto el riesgo, ¿no? Ok. Eso es uno de los retos, ¿no? Y luego el reto mayor es que, igual es un poquitito técnico, pero que no solo sirve trabajar con una incertidumbre de primer orden, ¿no? Sino que es incluso necesario una incertidumbre sobre incertidumbre, lo que llamamos una incertidumbre de segundo orden, porque realmente nadie conoce el sistema de funcionamiento de una acción, no es un sistema físico, ¿no? Con lo cual los sistemas predictivos son todos incorrectos, ¿no? Entonces tienes que ver un poquitito si tus predicciones, que son inciertas, cómo esas predicciones varían si cambias el modelo predictivo, lo que llamamos incertidumbre de segundo orden, ¿no? Vale. Y una pregunta ya más a título personal es, ¿qué distribución seguís para hacer los modelos? Es decir, porque seguir una distribución normal es como dejar pues mucho riesgo en las colas y todo esto Claro. que supone, ¿no? Entonces, ¿se puede saber qué distribución seguís o Sí, qué sí, metodología? sí, por supuesto. Hombre, los modelos gaussianos o los modelos asociados a la distribución normal son modelos lineales, ¿no? Es decir, es una incertidumbre lineal, ¿no? Bien es verdad que la incertidumbre lineal puede funcionar muy bien si tú pillas cuál es el alfabeto de tu problema. Es decir, si tú entiendes, yo qué sé, que en tal acción hay tales indicadores fundamentales, técnicos, lo que sea, que hacen que
cuando ocurren estos valores va a haber esta perturbación, un modelo gaussiano puede dar una aproximación de primer orden, ¿no? De la incertidumbre del valor de la acción. Nosotros son todos modelos no paramétricos, en el sentido de que son técnicas de aprendizaje en profundidad que se entrenan sobre datos históricos, ¿no? Sobre diferentes tipos de informaciones, y entonces sabemos que funciona porque no solo backtesteamos, ¿no? Es decir, hay un backtest que dice que realmente tenemos una probabilidad de acierto del 80 y tanto por ciento, lo que sea, ¿no? Sino que también somos capaces de validar el modelo a ciegas, es decir, que hacemos simulación hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres capaz de simular el futuro y ves que dentro de un margen de incertidumbre, que es el que tú estimas, tu predicción es correcta, ¿no? Pues quiere decir que estás, por así decirlo, aprendiendo la distribución de incertidumbre de tus datos, ¿no? Entonces Ajá. no las parametrizamos con modelos estadísticos o una exponencial. Hombre, si las pintásemos, que no las pintamos, serían distribuciones de colas largas, ¿no? Porque hay valores extremos, ¿no? El tema es, ese valor extremo, ¿con qué probabilidad va a ocurrir? ¿No? Claro, claro, Es lo de siempre, ¿no? El cisne negro, si se puede o no predecir. El cisne negro es impredecible, por definición, ¿no? claro. Pero que sea impredecible no quiere decir que sea indetectable. Son dos cosas diferentes. Sí, que tú puedas considerar que el riesgo está ahí aunque no se ve, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, Ujú. si yo sé que, por ejemplo, te digo, tengo una predicción para Grifols, ¿no? Para mañana, ¿no? Sí, Y digo, bueno, pues Grifols puede llegar, o ayer que hice una publicación sobre el IBEX 35, dije, bueno, pues está en 9.000 y pico tal, y nuestro modelo dice que no iba a subir de 9.950 y como máximo, el stop loss de entrada en corto sería de los 10.060 euros, ¿no? Claro, eso yo ya sé las expectativas del índice, ¿no? Si resulta que abre el mercado hoy, no lo miré, y hoy pasó a los 11.000, eso quiere decir que rebasó las expectativas que nosotros, nuestro modelo en base a informaciones históricas, a otro tipo de informaciones, predijo, ¿no? Con lo cual hay un evento que en este caso fue positivo, ¿no? Lo estamos detectando. Como no lo detectas es si no tienes predicciones, porque tú no claro, sabes si al fin y a la postre algo es caro o barato, ¿no? Básicamente el problema es ese, ¿no? de acuerdo. Muy claro. Llegamos a StockThink, que es vuestro proyecto, vuestra empresa. ¿Qué es lo que hacéis dentro de la empresa Uh -huh. y qué solución aportáis para las personas? Porque antes me has hablado de libertad financiera, lo he visto también en la web, pero eso es un ¿Sí? concepto como es muy ambicioso realmente, porque a lo Es mejor ambicioso. para lo que alguien es la libertad financiera, para otro es simplemente, no sé, una parte de su camino, ¿no? Entonces, ¿qué es a dónde queréis llegar con el proyecto? Bueno, mira, nuestro proyecto tiene varios pilares, ¿no? Tiene un Ujú. pilar de accesibilidad, es decir, nosotros no diseñamos los algoritmos solo para un conjunto limitado de personas, sino que queremos poner en las manos de los inversores particulares las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas que de otra manera no van a tener, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque tampoco somos hermanitas de la caridad. El mercado a nivel mundial es de 500 millones de inversores a nivel mundial. En España se calcula que hay más de 6 millones y medio de personas que hacen inversión en mercados financieros, solo en España. A nivel de Europa superamos los 50 millones, otro en Estados Unidos. Un mercado, por ejemplo, como el de la India, si sacas predicciones sobre el Nifty 50, te puedes imaginar, son 1.500 millones de humanos, ¿no? No todos invierten en bolsa, pero hay mucha gente que invierte en bolsa. Entonces queremos que empoderar al usuario, ¿no? Y lo queremos empoderar con 4 pilares. El primero es el del conocimiento, ¿no? Entonces, ahora acabamos de sacar, no sé si lo viste en nuestras redes, la plataforma Think. Think Ajá, en inglés quiere decir soplón, ¿no? Finker es sí. un soplón en las películas, Finker, ¿no? Es el soplón de la policía, ¿no? Ujú. StockFin es el soplón de bolsa, ¿no? Sí, yo Entonces, cuando lo escuché digo, está muy bien hilado, ¿no? Sí, sí. está muy, sí, sí, fíjate tú que fue un amigo el que nos dijo, joder, ¿por qué no os llamáis StockFin? Y yo no conocía, fíjate tú que hablo inglés, y yo la palabra think, no dije, Stock, Think, no, Think, que es soplón.
Y dije, mira tú qué palabra más guapa. Y quedamos prendados de esa palabra, ¿no? El soplón de bolsa, ¿no? Entonces, claro, acabamos de sacar ahora FinQAI, ¿no? Hay como 4 pilares, 5 pilares fundamentales que te voy a ThinKI explicar. es una beta, ¿no? Imagino. Vale. Es una beta, sí. Ajá. Por el momento trabaja exclusivamente sobre el Nasdaq 100, pero vamos a ir metiendo otros mercados, ¿no? Es una plataforma 100% conversacional, es decir, son los algoritmos grandes de lenguaje tipo OpenAI, nos basamos en ChatGPT, pero entrenando nuestros propios modelos sobre nuestras propias predicciones, ¿no? Entonces, quiere decir que la plataforma es 100% conversacional. Tú le puedes preguntar, bueno, ¿cómo está Apple hoy? ¿No? Si Apple forma parte del universo de acciones que por el momento estamos dando, ¿no? Y él te dice, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones macroeconómicas? Hay una serie de cuestiones que pueden ser libres, ¿no? Y entonces el usuario puede preguntar, como a ChatGPT, cualquier pregunta que competa sobre los mercados financieros, ¿no? Y hay una serie de cuestiones guiadas, ¿no? Que las hemos pensado de tal manera que se enriquecerán, obviamente, pero que las hemos pensado de tal manera que es un poquitito lo que necesita un usuario, un inversor particular para hacer una inversión en bolsa, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, pues dame una buena oportunidad por riesgo, ¿no? ¿Cuál es el stop loss? ¿Cuál es el take profit? Ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre Entonces eso, todo, yo lo veo también que a lo mejor, ¿no? Pues según, yo no lo había visto así, pero igual puede ser interesante para alguien comprender, por ejemplo, los agentes del mercado, ¿no? O sea, no sé claro. si, o sea, si a lo mejor dices, vale, ¿qué riesgo tengo, por ejemplo, ahora de invertir en acciones de China, ¿no? Pues, oye, pues ten cuidado con este conflicto, con esto, con esto, con lo otro, en esta época del año pasa esto, ¿no? Efectivamente. La visión es esa, Rubén. Obviamente es como ChatGPT. Hay gente que dice, bueno, es que ChatGPT se equivoca, es un proyecto súper ambicioso, ¿no? Es decir, nosotros no se restringe a sacar un mercado, se restringe a hacer un sistema conversacional entrenado sobre la situación macroeconómica, sobre datos fundamentales y sobre nuestras propias predicciones. Con lo cual estás creando un oráculo de la predicción en bolsa, ¿no? Y eso puede verse a diferentes niveles, a nivel de un usuario que empieza y que no entiende muy bien interpretar visualmente una plataforma, como de un usuario avanzado, ¿no? Eso sería FinQAI, que ya digo, acabamos de sacar esta semana la versión beta, ¿no? Luego estaría una segunda parte, que es la inversión a más largo plazo, ¿no? Que lo llamamos Growth AI, que sería crecimiento, ¿no? Crecimiento para inversores que quieren optimizar sus carteras, ¿no? A un medio o largo plazo, pero sobre todo son carteras perfiladas. Estamos trabajando en que los inversores puedan crear su propia cartera, optimizarla, saber cuándo la tienen que balancear, poder introducir sus propios valores. Tenemos modelos de análisis de sentimiento que analizan las clasificaciones de medio ambiente, social y gobernanza de las empresas. Entonces tú podrías decir, bueno, pues mira, quiero una cartera que sean las 30 mejores acciones a nivel mundial que tengan un indicador medioambiental súper elevado. Y eso nosotros te lo damos, ¿no? Es decir, que serían carteras perfiladas, ¿no? Ahí tenemos resultados, esperamos sacarlo de aquí a final del mes de diciembre, los algoritmos están desarrollados y ahora queremos sacar la aplicación beta, ¿no? Eso sería Growth AI. Luego estaría una versión de la plataforma predictiva que tenemos hoy, remodelada, ¿no? Que la llamaríamos Pulse AI, que es un poquitito, es el conocimiento, es ver el pulso de los mercados, ¿no? Y entonces ahí hemos hecho un desarrollo muy importante sobre modelos predictivos que no solo utilizan las series temporales, ¿no? Y su análisis de incertidumbre, sino también datos fundamentales, indicadores técnicos, noticias, etcétera, ¿no? Redes sociales. Entonces podemos, por ejemplo, de cada acción aprender cuáles son los indicadores técnicos que predicen el futuro de la acción en los próximos días, máximo una semana, ¿no? Con lo cual eso es muy potente. Quiero decir, normalmente ya sabes que el análisis técnico se utiliza mucho para decidir entradas. Y dices, bueno, por ejemplo, yo qué sé, el RSI, ¿no? Si el RSI está por debajo de 20, tal. Bueno, pues nuestros sistemas no utilizan reglas fijas, sino que aprenden cuáles son el universo de indicadores predictivos para cada una de las acciones, ¿no? Y eso, al final, es una solución muy sencilla que la vamos
Ahí a nivel de usuario han trabajado muy bien, ¿no? Creemos que el símil más cercano a la predicción en bolsa es el meteorológico. Le dimos vueltas, ¿no? Y entonces vamos a hacer ese símil con el símil meteorológico, ¿no? Muchas veces, sí, dime. No, se me estaba pasando por la cabeza si las reglas son móviles, ¿cómo vosotros detectáis, por ejemplo, un fallo en el modelo, por ejemplo? O sea, o cuando un sistema, o cuando el modelo está Sí, entiendo lo que quieres se decir, que el deteriora, ¿no? modelo Sí, derive, ¿no? El eso es. modelo no puede derivar porque se entrena cada día la predicción cambia, ¿no? Sí, pero imagínate que yo Entonces, pierdo constantemente, por lo que sea, ¿no? Es decir, yo tomo decisiones en base al modelo y pierdo. Entonces, ¿cuándo podemos decir que el modelo está fallando o cuando el modelo simplemente está tomando decisiones en base o está en una racha de pérdidas, por ejemplo? bueno, ahí el modelo no puede fallar porque si estimamos bien el rango de variabilidad de la acción, ¿no? Es decir, que al final, era lo que te intentaba explicar, nosotros hemos creado un termómetro, que es un termómetro predictivo que tiene 7 zonas, ¿no? Tiene las 2 zonas de seguridad de los stops, que están muy bien calculados, ¿no? Porque la probabilidad de que llegue a un stop es menor de que un cierto porcentaje, igual el 5 o 10%, ¿no? Con una pérdida limitada, ¿no? Y luego tiene 5 zonas de fuerte compra, compra, mantener, venta y fuerte venta, ¿no? Entonces, claro, si una acción, por ejemplo, te voy a explicar, ¿no? Está en la zona de compra, fuerte compra, ¿no? Incluso mantener. Tiene muy buenos fundamentales, tiene indicadores técnicos que son positivos, es decir, que están diciendo que una entrada en largo es altamente probable. Y además, buenas noticias, hombre, es muy improbable que la acción toque, descienda, ¿no? Lo probable es que tienda hacia la zona de mantener, incluso hacia la zona de venta, fuerte venta, ¿no? Entonces, nosotros esos son test que hacemos constantemente sobre miles de predicciones y entonces vemos si esa tecnología que se actualiza cada día, ¿no? Está funcionando o hay, por así decirlo, desviaciones. Las desviaciones vienen más bien por temas fundamentales o de noticias. Es decir, que hay un evento que hace que la acción suba o baje porque se presentaron unos resultados o porque hubo, imagínate, la guerra israelo-palestina, ¿no? Eso es un evento muy potente, ¿no? Entonces, ¿a quién influye eso? Pues influyó, por ejemplo, a las empresas de petróleo, ¿no? Claro, si las empresas de petróleo tienen, por así decirlo, las cotizaciones de petróleo tienen problemas, ¿no? Eso va a impactar, por ejemplo, a las empresas de transporte. Hay todas esas correlaciones, el modelo las aprende, ¿no? Y es capaz de decir, oye, ojo, eh, aquí hay... Mm, No se trata de predecir todo el universo de acciones, que también lo mm, hacemos, sino de seleccionar las mejores oportunidades que te pueden dar una rentabilidad adecuada, ¿no? mm, Y en base a eso tú planificas la salida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es igual que un águila, un ferre, ¿no? Que imagínate que está volando en un campo y el campo está lleno de ratones, ¿no? Y tiene que pillar una presa. Bueno, pues si tiene que coger, igual no es la más gorda igual le cuesta mucho más trabajo pillarla, ¿no? mm, Entonces ese proceso de selección en nuestra metodología es muy importante, ¿no? Porque te da una alta probabilidad de que en el entorno de una semana salgas con una rentabilidad superior al 1%, incluso 2 o 3%, ¿no? Entonces es una técnica de swing trading muy potente. Vale. Nosotros, como somos una comunidad de trading algorítmico y desarrollamos y creamos sistemas de trading, y estamos obsesionados con evitar, en la medida de lo posible, o al menos limitar, porque nunca se puede evitar del todo, el overfit, ¿no? ¿Cómo Sí. vosotros lidiáis con esto? Es decir, con evitar al máximo posible el overfit, porque, claro, a lo mejor se producen relaciones que pueden ser, pues, en el mundo estadístico se diría espurias o Sí, relaciones que son casuales y no causales. pues, bueno, Entonces, ¿cómo vosotros lidiáis con este término? Bueno, el cuarto pilar que no te Vale, expliqué perdona. justamente es la optimización de estrategias
y de la operativa, ¿no? Que eso lo estamos desarrollando. Por el momento no lo podemos poner a disposición de los usuarios, ¿no? Porque eso implica toda una serie de disclaimers con respecto a la CMNV que hay que cumplir. Es decir, nosotros no gestionamos fondos ni damos, por así decir, recomendaciones, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando el tema de las estrategias automáticas y las operativas porque nos interesa también mostrar con diferentes sistemas, ¿no? Que nuestros algoritmos son precisos y que la gente gane confianza, ¿no? En utilizarlos. Lo que se llama el overfitting de manera matemática es cuando tú entrenas un modelo, ¿no? Y entonces lo que haces es aumentar de manera terrible la dimensionalidad de los parámetros del modelo, y entonces lo que hace es, el modelo es indeterminado y entonces estás ajustando los datos casi perfectamente, pero estás aprendiendo el ruido, no estás generalizando. Eso es lo que se llama el overfitting, ¿no? Nosotros no lo hacemos nunca, no lo hacemos nunca, es decir, porque aunque intentemos tenemos modelos, por así decirlo, que son bajamente dimensionales, que esos nunca van a poder hacer overfitting, ¿no? Y tenemos modelos altamente dimensionales que están entrenados con muchos más datos que la dimensionalidad de los parámetros que utilizamos, con lo cual el overfitting es imposible, no es probable, ¿no? También lo que hacemos es predicciones a ciegas. Es decir, me decía el otro día un post que puse en LinkedIn, una persona me decía, claro, en backtest somos todos millonarios, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero claro, cuando tú ese backtest lo utilizas para optimizar, pero tú luego haces predicciones a ciegas hacia adelante, esos datos ya no los has visto. Con lo cual, si tú generalizas esas predicciones dentro de un rango, ¿no? Porque no se trata de decir cuánto va a abrir el IBEX 35 mañana, eso no interesa a nadie. Es decir, la pregunta está mal planteada, la pregunta es dónde tengo que entrar y dónde tengo que salir y cuál puede ser la rentabilidad. Hoy es un momento para ir en corto o en largo, ¿no? Muchas veces con predecir la tendencia ya es suficiente, no sé si me entiendes, no Sí. es decir, la pregunta implica el grado, lo que haces en la pregunta, cómo planteas la pregunta, modifica la incertidumbre de tu problema. En definitiva, la respuesta es que nosotros no hacemos overfitting porque utilizamos modelos muchas veces que son bajamente dimensionales, es decir, reducimos la dimensión, con lo cual eso es imposible, ¿no? Y si son altamente dimensionales, nunca la dimensión del espacio de parámetros es superior a la dimensión del espacio de datos, con lo cual el overfitting es imposible. Y hacemos predicciones, validaciones a ciegas, ¿no? Pero ahí hay siempre una incertidumbre porque se habla de aprendizaje, test y validación. Hay gente que lo llama aprendizaje, validación y test, ¿no? Nosotros decimos aprendizaje, test para optimizar y validación a ciegas. Es decir, estamos prediciendo datos que no hemos visto y por lo tanto quiere decir que el modelo funciona bien, ¿no? Que está generalizado. Bueno, pero si tú seleccionas, por ejemplo, aquellos modelos que han superado el test, en cierta parte estás haciendo un overfit. Quiero decir, si, aunque tú no hayas visto con esos datos, pero solo seleccionas aquellas combinaciones que han pasado el test, en cierta manera estás haciendo overfit en la selección, ¿no? El test, básicamente no se puede hablar de overfit porque tú estás optimizando, es decir, tú ahí estás haciendo ingeniería inversa, en cierta manera, es decir, que estás optimizando el espacio de parámetros, ¿no? Que hace que la predicción sea muy plausible, ¿no? Entonces, claro, ya ahí hay un primer problema de optimización que no tiene solución única, ¿no? Entonces hay un conjunto de parámetros, por así decirlo, que son equivalentes, ¿no? Que darían predicciones equivalentes de tu serie, ¿no? Es un poquito técnico. Entonces, lo que solemos hacer es utilizar métodos de consenso. Es decir, no apostamos, por así decirlo, la predicción a un solo modelo, sino a un conjunto de modelos. Ok. Y eso funciona muy bien. Vale. Entonces, imagínate que yo soy un usuario que mañana, pues, quiero empezar, bueno, quiero tener información sobre cómo invertir y yo tengo como diferentes herramientas con diferentes informaciones, que no es una información única, que depende de las preguntas que yo le haga al modelo, ¿no?
que o Sí, sea, la calidad de la respuesta va a estar determinada por la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces, como el sí, ChatGPT. sí. Entonces, claro, no son sistemas ni estrategias, sino es un flujo es un flujo de información que tú puedes apoyarte en él para tomar decisiones de inversión, ¿no? Imagino. Efectivamente, y Claro. luego nuestros modelos no son exclusivos en el sentido de que tú puedes tener tus propias estrategias. De hecho, nosotros insistimos que son sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, si luego tú, por ejemplo, haces tus análisis técnicos o dices, pues mira, yo además voy a mirar, yo qué sé, los niveles de Fibonacci porque me gusta esta técnica o Ajá. tales cosas, ¿no? Eso no es excluyente, ¿no? Lo que sí es verdad es que nuestros métodos son agnósticos, es decir, que no están contaminados por un interés o por un overfitting o por un objetivo en particular. Nosotros Vale. lo que queremos es predecir de manera bastante correcta el rango de variabilidad, ¿no? Y asegurar que cuando una acción, por ejemplo, está en compra, en fuerte compra, tienes una alta probabilidad de que esa acción transicione a precios superiores, con lo cual tú estás estimando perfectamente la tendencia. Son métodos complementarios, ¿no? Son Mm. métodos complementarios que ayudan a los inversores a tomar sus propias Incluso a lo decisiones. mejor a tener mejores inputs para sus propias estrategias, ¿no? Hombre, es que si seleccionas bien, piensa otra vez en el ferro, en el halcón, la presa, ¿no? La operativa es mucho más sencilla. Hombre, siempre queda la operativa, eso está muy claro, ¿no? Porque tú puedes tener Mm. una buena predicción y si la operativa la haces mal, pierdes dinero. Es decir, de hecho, el problema que queremos resolver es ese, que el 70% de los inversores particulares pierden dinero en bolsa. Y pierden dinero en bolsa por tres razones fundamentales. Por falta de estrategia, por falta de información adecuada o por una temporalidad inadecuada. ¿Vale? Y la temporalidad inadecuada la vas a entender perfectamente. Dices, hoy todavía me lo comentaba, estábamos en un evento en Asturias, ¿no? Y una persona que se dedica a ciberseguridad me dice, joder, estoy en tal acción, no voy a decir cuál, ¿no? Y estoy perdiendo Mm. dinero. Y digo, joder, pues si este mes subió 20%, dice, claro, pero es que seguí una noticia de un medio financiero, no voy a decir cuál, que dijo que esta acción tenía muy buenas perspectivas. Claro, esa noticia ocurrió a posteriori. No sé si me entiendes, Rubén. Sí, 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 Entonces, sí. él entró una vez que el Claro, grado el de... precio ya está descontado cuando sale la noticia, claro. ¡Ah! Claro. Eso es hacer trampa, ¿no? Porque Sí, dices, joder, sí, es sí. decir, decir que las cosas van a ser, bueno, cuando ya fueron, Claro. eso es como un médico forense. No, no, Mm. el tema es anticipar ese movimiento y entrar en la ola cuando tienes que entrar y sobre todo salir cuando tienes que salir, porque la avaricia Más rompe importante que es entrar. más importante, Claro. efectivamente. Claro, porque cuando tienes Entonces una nosotros, posición muy a favor, nunca va a ser el momento de salida. Y cuando te quieres dar cuenta, te lo puedes pasar mal, y al contrario, ¿no? claro, fíjate que nosotros predecimos miles de acciones al día, ¿no? Es decir, en todos los mercados, índices, Forex, incluso teníamos un producto de criptomonedas que por el momento lo hemos aparcado, pero también es interesante, ¿no? Mm. Y entonces al final, tú cuando dices, en el SP 500, ¿no? Que lo predecimos, y ves que el 80% de las empresas están en corto, para entrada en corto, y el 10 en mantener y el 5 en largo, ¿no? Obviamente, eso ya te está diciendo que el índice, no sé si me explico, Sí, va a bajar, ¿no? Es decir, que ya, la predicción de la masa de la predicción te da mucha indicación sobre el comportamiento del mercado, ¿no? Y entonces, claro. claro, ahí el tema es seleccionar una acción que tú entiendas, ¿no? Y que puedas entrar, ¿no? Y que le puedas sacar una rentabilidad, ¿no? La Claro, palabra la palabra es especular, es decir, es que estás especulando. Yo, pues sí, estás especulando. Es decir, especula un vendedor de bananas, ¿no? Si las compra claro. en Canarias a 80 céntimos y las vende en Península a 1,40 Claro, euros, y ¿no? especulas ahora con el Black Friday y especulas siempre, claro. Siempre especulas. Claro. Pero el tema es que esa especulación genera un impacto social positivo, que nosotros sí lo creemos, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque al mismo tiempo que tú estás generando riqueza, los inversores particulares están invirtiendo sus ahorros, con lo cual estás generando libertad financiera. Y al mismo tiempo
no hay que perder la visión, Rubén, que la inversión en bolsa la bolsa es la manera en que las empresas se utilizan para Sí, financiarse de manera económica. claro, es Con lo cual, crecimiento si tú económico haces, real. Sí, sí. claro, si tú haces inversiones con respecto a tus valores, ¿no? Tú, por ejemplo, en temas de carteras podrías decir, pues yo no invierto en estas acciones, Mm. aunque sé que me van a dar un 60% de rendimiento. Prefiero estas acciones o prefiero este sector, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el empoderamiento financiero, no solo para la libertad, es uno de los pilares de nuestra democracia, porque tú estás dando a la gente la posibilidad de decidir qué hace con sus ahorros, ¿no? Sí, claro, al final tú eliges dónde pones tu dinero y al final es el mayor voto que tienes, porque Claro, al final donde pones tu dinero cada día estás votando, por supuesto. claro, claro. Entonces aquí ven, la gente piensa muchas veces por desconocimiento en el lobo de Wall Street, ¿sabes lo que te quiero decir? Y Ah, no, nosotros siempre decimos, ojo, aquí hay gente que quiere que cuando les preguntas cómo te sientes, y dices, "Ah, pues estoy cabreadísimo, porque fui a hablar con mi gestor de fondos y llevo ujú. perdido el 30%". Y tú dices, ¿cómo? ¿Desde cuándo? Desde el último año. Joder, pues si el SP500 subió el 15 o el 18%, ¿cómo pudo perder el gestor el 30%? No sé si me entiendes. Sí, yo creo que también en el tema de la gestión hay como muchos intereses que no están alineados, ¿sabes? Ah, Y claro, por ejemplo, la banca, cuando te ofrecen algo, muy a menudo, no sé si siempre, pero a menudo, si pierden tu dinero es como, "Bah, se ha perdido y ya está". Pero sin embargo, si alguien pone una inversión como tú y si tú pones 100.000, la otra persona pone 200.000, el que está gestionando, hostia, pues ahí ya sí que hay intereses comunes, ¿no? Porque ya es como que dices, hostia, es que yo estoy perdiendo también bastante más que ah, tú. Entonces ahí ah. ya sí que duele, ¿no? Pero si alguien te lo está gestionando y no le duele, pues ya está, ¿sabes? Cuando el negocio está en la comisión y no Claro, tenemos nada en contra de los bancos, ya está todo dicho, ¿no? Nosotros, si las predicciones sistemáticamente son falsas, los suscriptores que suscriben la predicción al mes se van a marchar. Es decir, nosotros no tenemos ningún interés en que las predicciones sean incorrectas. Es más, queremos que sean muy correctas y que le saquen partido a nuestra plataforma, porque eso nos va a asegurar que de aquí a 5 años vamos a estar haciendo cosas tremendas. Ya las estamos haciendo, ¿eh? tal y como Tenemos yo lo veo, igual tampoco, a lo mejor no es ni siquiera predecir, simplemente es darme información sobre X comportamiento de un activo que yo lo puedo utilizar para mí, ¿sabes? Por lo ejemplo, que quieras. imagínate, ¿no? Incluso si soy un redactor de un medio económico, a lo mejor me interesa estar ahí para que tú me digas, Efectivamente. pues no sé, el comportamiento del oro, qué está pasando con el oro actualmente, pues este tipo de cosas que no están, que a veces tú lo miras y son copias de copias de copias de artículos en Internet, pues a lo mejor vuestra herramienta da una información diferente y te puedes diferenciar por ahí y te puedes buscar información a través de esa información que te haga un mejor artículo, ¿no? Claro. Claro, Rubén, ese es un punto que nosotros vimos desde el principio. Decimos, es que Mm, podríamos sacar una persona que escriba en finanzas y además ayuda de una inteligencia artificial para analizar los claro. mercados. Imagínate, no hace falta que ChatGPT te escriba el artículo, ¿no? Es decir, Mm, los artículos son mucho más ricos, ¿no? Porque no estás basándote simplemente en especulaciones o en sentimientos, ¿no? Estás basados en datos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo ayer publico pues la predicción del IBEX 35, ¿no? En un año, ¿no? Cogí una histórica de un año y ves el histograma de precios y resistencias que te marcan los soportes y resistencias, es que lo ves claro. Dices, es que el IBEX 35 tiene una prueba de superar los 9.950 muy baja, es decir, va a bajar, ¿no? Y luego tiene una zona de soporte en nivel de precios en 9.400. Eso es impepinable, están los mm. datos, ¿no? Y eso es diferente a decir, bueno, el IBEX 35 me dijo fulanito, no sé qué. Es otra calidad, son decisiones informadas, ¿no? Y eso es un poquitito lo que queremos trabajar, ¿no? Mm. Trabajamos también técnicas, me preguntabas, de aprendizaje por refuerzo, es decir, que son algoritmos que aprenden no solo de los datos, sino de las predicciones y las corrigen, ¿no?
Entonces, claro, eso es muy potente. Y vamos a Ajá. ir poco a poco, ¿no?, implementando todas esas soluciones de manera que la plataforma no derive, es decir, mejore con... Por ejemplo, ThinkAI, ¿no?, que es la plataforma que hemos sacado ahora, con nuestros propios algoritmos entrenados sobre OpenAI, es decir, que los entrenamos nosotros sobre nuestros datos. Esa es una plataforma que aprende con el tiempo. Cuanto más la usen los usuarios, más fina va a ser. Claro, eso es terrible, ¿no? Ajá. Es un bicho, por así decirlo, muy potente, ¿no? Porque Vale. no solo es capaz de interpretar, sino que va refinando las interpretaciones, ¿no?, con el tiempo, un poquitito como ChatGPT, pero no sobre un sistema, sobre un universo abierto de datos, sino sobre nuestras propias predicciones. Eso es muy potente. Vale. ¿Y con qué datos trabajáis? O sea, ¿cómo nutrís? Bueno, por el momento ya es una versión beta, ¿no? Mm, La sacamos para el Nasdaq 100. El hacerlo para otros mercados no es problema, pero bueno, queremos un poquito ir testeando lo que sienten los usuarios, ir mejorándolo antes de ujú, lanzar a otros mercados, ¿no? Pues utilizamos, evidentemente, es decir, FinQAI no es diferente a la plataforma StockFin Pulse AI de predicciones con gráficas y tal. Es lo mismo. Es decir, FinQAI aprende de las predicciones para interpretarlas con un sistema de interpretación conversacional del lenguaje, ¿no? Entonces utilizamos datos históricos, utilizamos modelos predictivos, modelos de incertidumbre, utilizamos sistemas análisis fundamental. Nosotros ahora tenemos modelos que en función de los datos fundamentales que presenta una empresa, podemos hacer predicciones cuando presenta esos datos a 14, 28 y 61 días, con más de un 75% de éxito en la predicción. Es decir, simplemente con el dato fundamental podemos, por así decirlo, con una alta probabilidad predecir lo que va a ocurrir a esa empresa. ujú. Datos técnicos, analizamos todo el universo de indicadores técnicos, noticias, ¿no?, indicadores de noticias y redes sociales, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, hace poco, este verano, participamos, le damos mucha importancia a la investigación, ¿no? Participamos en la conferencia Asia-Pacífico de algoritmos de lenguaje, de procesado de lenguaje natural, ¿no?, sobre un problema Kaggle, que era un problema abierto, que era predecir la clasificación ESG de las empresas. Nuestro algoritmo a nivel mundial quedó el segundo. Muy bien. Es decir, Mm, que utilizamos esos algoritmos propios, ¿no? Para nosotros buscamos la excelencia en inteligencia artificial y buscamos que esa excelencia impacte la toma de decisiones financieras, ¿no?, y la información financiera de los inversores particulares. Eso es un poquitito el resumen de lo que queremos. ¿El objetivo cuál es? Encontrar la libertad financiera. Ese es el ajá. objetivo. Porque si la gente gana dinero, y también el objetivo de comunidad, ¿eh? Es decir, nosotros creemos que la comunidad nos hace mejores, ¿no? Dice, oye, pues si la pregunta de siempre, si sois tan buenos, ¿por qué no os lo guardáis para vosotros? Esa pregunta es recursiva, ¿no? Bueno, porque la comunidad nos hace mejorar. Yo trabajé mucho tiempo, Rubén, en algoritmos colaborativos, lo que se llaman inteligencia de grupo, ¿no? Que son algoritmos bioinspirados, ¿no? Por ejemplo, cómo vuelan los pájaros o cómo nadan los peces. ¿Por qué los peces nadan en grupo? ¿Por qué los pájaros, los estorninos, vuelan en grupo, ¿no? Y eso es lo que se llama la inteligencia de grupo. Y eso es un proyecto que nosotros queremos ir implementando a nivel de StockFin, el sentido de comunidad y cómo la comunidad StockFin, dentro de la plataforma StockFin, puede ayudarse entre ellos a hacer que las predicciones sean cada vez mucho más afinadas. Es el teorema de Condorcet. El teorema de Ujú, Condorcet, que es un teorema político, dice que cuando tienes un conjunto de predictores que no son expertos, es decir, que tienen una probabilidad de acertar un poco superior a 0,5, ¿no?, porque si no serían aleatorios, ¿no?, pero son diversos, es decir, ven cosas diferentes de un problema, ¿no? El consenso tiende a acertar con probabilidad 1 cuando el número de decisores tiende a infinito. Es decir, que tan importante es el voto de la ministra de Hacienda como de un agricultor de Jaén de la aceituna o un pescador asturiano del atún, ¿no? Porque cada ujú. uno ve cosas diferentes, ¿no? Entonces nosotros creemos en eso, creemos en que la comunidad nos va a hacer mejor, ¿eh?
utilizando técnicas de inteligencia artificial avanzada. Bueno, es que este proyecto, si está basado en el modelo de aprendizaje, tiene que ser común, es que no hay otra. Que también, por otra parte, es un poco peligroso desde mi punto de vista Lo porque sé, la lo gran, sé. la gran mayoría pierde. Entonces, hay ahí un reto bastante importante. Te quería preguntar, Es el dime, trade-off de que la avaricia no rompa el saco, ¿no? a lo mejor tenéis que hacer un sentimiento contrario, ¿no? Bueno, por el momento no influenciamos el mercado, no Vale, estamos vale, ahí. Cuando lleguemos a influenciar, ahí igual habrá que decir, bueno, pues vale. ojo, no, pero no creo que sea el caso. Es decir, tú date cuenta que en el S&P 500 hay 500 acciones, más de 500, Nasdaq, Russell 3000, Nifty 50, mercados, es decir, índices, bonos, Forex. Es decir, el universo financiero es inagotable, ¿no? Y la herramienta responde a preguntas como ¿cuál es la mejor manera en la que puedo empezar a invertir? ¿O en qué activos me recomiendas invertir para una persona que no tiene experiencia y que tiene, no sé, y que empieza con $2.000? Bueno, $2.000 es un poquito injustillo, ¿eh? No, pero me Porque, claro, refiero, este sí, tipo de preguntas que sí, alguien puede sí, tener, sí, ¿esto sí. lo hace? ChatGPT, ¿quieres No, decir no, Think AI? sí, exactamente. Si vuestra herramienta responde este tipo de preguntas tan concretas. Podría responderlas, ¿eh? Vale. De hecho, podría responderlas, no igual perfectamente así, ¿no? Pero podría decir, oye, búscame una buena oportunidad con un riesgo bajo, ¿no? Y entonces te dice, la oportunidad es esta, ¿no? Y luego dices, ¿y cómo tendría que tradearla, ¿no? Es decir, que, hay diferentes partes en la plataforma, ¿no? Hay la parte de encuéntrala, de infórmame y luego de gestiónala, ¿no? Haz el trading, ¿no? Entonces, claro, luego al final el poder decir, tengo $2.000, ¿no? Eh, obviamente con $2.000 no puedes tener una cartera de 10 acciones, no merece la pena, ¿no? Es decir, que No, pero puedes con, tener a lo mejor indexarte al SP 500 a lo mejor con un ETF, puede ser. eso es una cosa que Mm. puede ser también, bueno, hay gente que trabaja apalancado, nosotros a gente principiante no se lo recomendamos, ¿no? Porque claro, el problema del apalancamiento es que multiplica los beneficios, pero también Claro. si te equivocas, multiplica las pérdidas, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros lo que aconsejamos es una formación financiera, ¿no? Es decir, que esa es una quinta pata, que la llamamos Think Academy, que la estamos también, hemos desarrollado cursos interactivos y lo vamos a desarrollar cada vez más, basados también en herramientas conversacionales, ¿no? En cuestión, píldoras de vídeos, ¿no? Y que tú puedas preguntar y autoaprender sobre el mercado financiero. Ajá. Luego, está bien hacer, por así decirlo, tus primeros intentos con dinero de papel, ¿no? Es decir, ver cómo tomas las decisiones, Sí. ¿no? Pero claro, llega un momento que las decisiones tienen que ser reales, ¿no? Es decir, ahí la resistencia al miedo, ¿no? Ajá. ¿Eh? Yo creo que esa es una de las cosas, de las ventajas, ¿no? De la inteligencia artificial, porque tú tienes algo en lo que anclarte. La herramienta te está diciendo que es muy improbable que bajes este precio, con lo cual si bajas, oye, pones un stop y vendes y vale más. Siempre se dice pérdidas limitadas y ganancias elevadas, ¿no? Es un poquitito Mm. esa filosofía, ¿no? Te quería preguntar, ¿hay algún portfolio que estéis aplicando, estáis operando todo esto con dinero real para sacar conclusiones y ver qué tal va la experiencia? Sí, nosotros ahora estamos en la fase de diseñar estrategias, ¿no? Bueno, en las plataformas obviamente tenemos portafolios de los principales mercados, que es un producto de optimización de portafolios que se vende a la gente, ¿no? Es decir, hay usuarios que lo están utilizando, así como las predicciones, ¿no? Mm. Fin que hay, bueno, ya digo que acaba de salir y tenemos ahora una oferta muy interesante de Black Friday de 10 euros durante 3 meses uso ilimitado, es decir, que es regalado, por así decirlo, ¿no? Y ahora estamos implementando toda una serie de estrategias, bien de optimización de portafolios, los algoritmos que vamos a dar a los clientes en Growth AI y también de trading, de swing trading, ¿no? En MetaTrader, ¿no? Son estrategias
y vamos a crear Darwinex. No sé si conoces el producto Sí, yo Darwin. tengo un Darwin, sí, sí. Eso es. Entonces, estamos en ellos. Por el momento no las hemos publicado, ¿no? Pero estamos en esa fase de aquí a 2, 3 meses. Vale. Veréis diferentes Darwins de StockFin, ¿no? De hecho, la estrategia más, por así decirlo, vieja que tenemos, ¿no? La implementamos hace 9 meses, ¿no? Sobre Forex, ¿no? Simplemente para probar nuestras... al principio el negocio era más bien, por así decirlo, predictivo, era buscar el B2C, ¿no? Ahora vemos que ambos negocios se complementan y que tener las estrategias automáticas publicadas es una manera de ganar confianza, ¿no? Y eso es lo que llamamos Thinking Path, ¿no? Entonces esta estrategia lleva más de 9 meses operando diariamente sobre Forex, ¿no? Tiene más de 2.200 operaciones, ¿no? Y tiene una curva de ganancia monótona. Es decir, todos los días gana días. Qué bueno. Gana dinero, ¿no? Puede haber una bajada, pero con drawdowns muy bajos, ¿no? Vale, pero en el mercado real, o sea, esto En el es mercado real, ¿no? real, sí, sí. Ah, muy bueno. En el mercado real. Porque además hemos trabajado mucho técnicas, Rubén, de money management, es decir, de gestión de la cartera, ¿no? Es tan importante. Nosotros, vamos a ver, lo que vemos es que son diferentes problemas, ¿no? Ajá. Está el problema de la predicción, ¿vale? Que ese hay que resolverlo bien, y de la selección, pero luego está el problema de la operativa, la optimización de la operativa. Y son dos cosas y Sí, del es money que la management. operativa no te hace falta predecir, es que al final Claro, claro, lo que te hace falta claro, es encontrar patrones que claro, sean rentables claro. y ya está. Entonces, si la predicción la enganchas con la operativa y la operativa está bien optimizada, eh, pillando bien las señales de entrada, de salida y cuándo tienes que salir, eso es una máquina de hacer dinero, en una palabra, ¿no? Mm. Y nosotros eso lo vamos a publicar en Darwines, todas las estrategias que Muy bien. vemos obviamente más interesantes. Oye, igual haces una estrategia y crees que es interesante y luego cuando la testeas en real, ¿sabes? Ves que es mediocre, ¿no? Bueno, pues esa la Ajá. apartas o la intentas mejorar. No todas las estrategias dan lugar, obviamente, al mismo rendimiento, ¿no? Tampoco buscamos la especulación de decir, rendimientos del 500%, no. Es decir, Vale. nosotros en unas carteras, si la cartera da 25 o 30% anual, con unos drawdowns limitados y un ratio de Markowitz elevado, nos parece una cartera fenomenal, ¿no? Porque ¿quién te da 30% al año? No, es muy loco, claro. Bueno, a ver, depende del riesgo, ¿no? Pero con un riesgo bajito es muy bueno. Con un riesgo bajo, Sí, Rubén, está muy ¿no? bien, está muy bien. Entonces está muy bien, es decir, la gente nos abre un poquitito la visión, la gente, por ejemplo, siempre se dice, la gente que tiene dinero o que tiene mucho dinero no quiere rendimientos estratosféricos. Obviamente, quiere ir manteniendo su capital, ¿no? Quiero Entonces dormir yo tranquilo, creo, claro. eso es, yo creo que la mayor parte de los inversores, si les da rendimientos del 25 o 30% anual, con una cartera que sea automática, ¿no? Optimizada, ¿no? Que vean claro, ¿no? Que corresponda a sus valores, ¿no? Diciendo, no, 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 es que yo quiero esto, ¿no? O yo no quiero invertir en este tipo de empresas, ¿no? Eso es genial, ¿no? Y lo vemos por ahí, Hay realmente. una cosa que se me escapa ya, es cómo engancháis lo del chat con la operativa. Es decir, por ejemplo, tú dices, tenemos una operativa en Forex. ¿Cómo habéis llegado desde el proceso de encontrar esos patrones y hablarle al chat hasta realmente diseñar las estrategias que operan esa estrategia? Vamos a ver, el chat se entrena sobre nuestros resultados, que son todos resultados parametrizados. Nosotros cuando analizamos una acción o analizamos un mercado, salen todas sus zonas, salen todos sus indicadores, sus variables principales, ¿no? Entonces, claro, el chat GPT son algoritmos, primero, de interpretación del lenguaje, porque tienen que entender lo que les estás preguntando, ¿no? Ujú. Y luego tienen que estar entrenados sobre esas predicciones para hacer las respuestas correctas, ¿no? Entonces, nosotros ese es el problema que ahora en la versión beta hemos resuelto, ¿no? Un sistema tipo ChatGPT, ¿no? Entrenado sobre nuestras predicciones, que da a los usuarios respuestas bastante afinadas, ¿no? Luego la estrategia es independiente, la estrategia va
sobre justamente esos parámetros que el ChatGPT ha entrenado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué parámetros son importantes? Bueno, pues son los indicadores, por ejemplo, que tú sabes que ese es un indicador. Imagínate que tienes una estrategia, para dar un ejemplo, ¿no? Que va sobre la simetría y la kurtosis. ¿Me explico? ¿Vale? Muchos tipos de estrategias, no solo hay uno, ¿no? Pues entonces, claro, ahí los parámetros de kurtosis y de asimetría de ese tipo de acciones que tú vas a tradear son los importantes para definir el trigger y para definir la salida, con otra serie de indicadores. Nunca hay 2 o 3 indicadores, hay como diferentes señales que trabajan en consenso, ¿no? Y eso, bueno, al final es MetaTrader, ¿no? Creo que eso es un poquitito lo que todo el mundo utiliza y es completamente automático, es decir, ahí no hay ningún tipo ¿Y de... tienes que ir actualizándolo o directamente No, se actualiza él. Vale, vale. Actualiza él. Y Él define un riesgo. todo el mundo tendría las mismas, el mismo Darwin si utiliza el mismo algoritmo. Bueno, pero tú date cuenta que el Darwin puede estar cambiando las acciones cada día, ¿eh? ¿Sabes? Pero me refiero, si yo utilizo el mismo algoritmo que tú, Bueno, si copiases el algoritmo, no, si los dos estamos dentro de tu herramienta, ¿sí? y los dos utilizamos esa herramienta para Tú, operar en Darwinex. estarías invirtiendo Mm, según la operativa del vale, Darwin o los Darwinex, no tiene por qué haber uno de StockFink. Es decir, que si tú, por ejemplo, entras, siempre hay una decisión que es del usuario, ¿eh? ¿Vale? ajá, Es decir, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo del Darwin, de una cartera, ¿no? Entonces tú entras y damos, por ejemplo, diferentes carteras en función del riesgo, de la frontera eficiente sí, para un cierto mercado, ¿no? Entonces tú puedes elegir un riesgo bajo, por ejemplo, o puedes elegir una cartera que madure rápido, diferentes criterios de elección. Claro, tú esas carteras son las acciones, un ajá, precio de entrada y unos riesgos, ¿no? Unos porcentajes y unos riesgos, ¿no? Claro, el algoritmo te va a decir igual al mes, esta tienes que rebalancearla de tal manera. La decisión es tuya, ¿eh? Si tú la rebalanceas o no la rebalanceas. Si el algoritmo es completamente automático, toma sus decisiones. No sé si me explico. sí, sí, Es sí, sí, decir, sí, no te va a preguntar, ¿no? Y vale, dice, vendo aquí, compro, pum, pum, vale, pum, vale. y vuelve a tirar, ¿no? Entonces, claro, en temas de operativa automática con clientes, lo que es importante es que sea el cliente el que tome las decisiones, porque no somos un fondo ni somos asesores financieros. No sé si me Claro. explico. Y las personas que quieran llevar esto, que tengan también cuidado porque tienen que entender muy bien lo que está haciendo el Claro, algoritmo. claro, Claro. claro, No puedes claro. ponerte a gestionar si no sabes exactamente eh, el proceso que hay detrás, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mm. Aquí los experimentos con gaseosa, Gaseosa, ¿no? ¿no? Siempre se dice, ¿no? Y luego decir, no te metas en lo que no sabes, ¿no? Nosotros las estrategias las estamos creando porque primero es una manera de autofinanciarnos, ¿no? Eso está muy claro. Y segundo, para dar confianza. Es decir, tú si ves una serie de... Siempre nos preguntan, joder, si sois tan buenos, ¿por qué no invertís vuestro propio dinero? Es que lo estamos haciendo, ¿no? Pero lo vamos a poner en público. Vale, que hemos sufrido un pequeño corte, un pequeño problema tecnológico. Entonces, para aterrizar un poco más, Juan Luis, y para ir terminando, ¿cuál Sí. sería o dónde te gustaría, por ejemplo, en un modelo ideal o en un escenario ideal, llevar a esta herramienta? Bueno, la verdad que yo creo que la visión la tenemos clara, ¿no? Porque es una visión, como comenté, Think Impact, conversacional, luego estar informado con Pulse AI, ¿no? Monitorizar los mercados de manera más visual. Con Growth AI sería todo el balanceo y optimización de carteras perfiladas con respecto a los valores de usuario. Y luego tenemos una cuarta pata que sería Think Impact, que serían las estrategias automáticas con las cuales queremos que los usuarios ganen confianza y puedan utilizar nuestras herramientas. Y por último, Think Academy, que sería la formación financiera, ¿no? Para que la gente desde cero empiece a aprender y pueda utilizar, ¿no? Esas herramientas. Ok. ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Hacia la comunidad. Eso lo tenemos muy claro, ¿no?
y que los usuarios sean capaces, al menos la mayor parte, que utilizando nuestras herramientas y teniendo educación financiera, que es muy necesaria en este país, ¿no? Sean capaces de ganar, al menos en parte, una libertad financiera, ¿no? Eso para nosotros nos llenaría, veríamos colmadas nuestras expectativas. Ok. Obviamente, si eso se cumple, lógicamente, StockFin va a ser una empresa de un éxito global, ¿no? Ujú. Es Vale. forzoso porque estás dándole a la gente la capacidad de decidir su futuro. Entonces eso es muy potente, ¿no? Ujú. Vale, y hay una pregunta que me gusta hacer siempre como más personal, es una habilidad, Juan Luis, que te gustaría tener o que te gustaría, sí, poder tener que todavía no tienes, como puede ser, no sé, tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, lo que sea, ¿no? Algo que te gustaría saber hacer. Rubén, yo ya empiezo a ser mayor, tengo 62 años, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo va pasando. En idiomas me manejo bastante bien, creo que tengo la suerte de la palabra porque escribo desde joven bastante bien y además entiendo las ciencias y las matemáticas, ¿no? A mí lo que me gustaría es la música. De hecho, de pequeño me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y decía, director de orquesta. Lo que Ujú. pasa es que cuando vienes de una familia humilde, que es mi caso, ¿no? Yo creo que mucha gente viene de una familia humilde en este país, la música y el arte se ve como algo muy lejano, ¿no? Sí, Entonces, bueno, como que ahí no, sí, no está, no está la ahí no está el estabilidad, ¿no? futuro. Claro. No, eso es. Pero yo siempre decía director de orquesta, ¿no? Entonces creo que, bueno, mi hija siempre me dice, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra eléctrica? Y yo creo Bueno, que o la guitarra eléctrica o la batería, una de las dos cosas, ¿no? pero bueno. Muy bien, pues nada, encantado de este rato. Pues, seguramente, pues espero que a la gente le haya también gustado tu visión y la visión que tenéis y se hayan podido sacar algo, tanto para crear sistemas o para ver para dónde van algunas empresas en esta dirección. Así que nada, mil gracias y espero que pronto hablemos de nuevo para que nos cuentes qué tal va todo, ¿vale? Gracias a ti.